¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Muy buenos días. Hoy es día lunes 30 de junio del año 2025. Lo prometido es deuda. Les dije ayer que hoy iba a comenzar a hablar acerca de el primer aspecto de Cristo en el Nuevo Testamento respecto a la redención. Entonces, el primer aspecto es que Él es el Cordero de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 1 y versículo 29. Allí vemos que Cristo en la redención es un Cordero de Dios. Cordero de Dios. Dice allí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese que este versículo indica que Cristo, como el Cordero de Dios, por supuesto que esa es una alegoría. Él como el Cordero de Dios, esa enseñanza está basada en el libro de Levítico. En el libro de Levítico se nos presenta la ofrenda del Cordero como la ofrenda por el pecado. Quita el pecado de su iglesia. O sea que yo quiero que usted vea que cuando Dios se encarnó, Él se encarnó con un propósito. Y por eso es que los evangelios nos explican el propósito de la encarnación. Por ejemplo, cuando estudiamos Mateo nos enseña que el Señor se encarnó para ser rey. Por supuesto que Él es rey en su primer venida con una corona de espinas. Por eso es importante entender los aspectos de Cristo como rey, porque Él fue rey con una corona de espinas en su primer venida. Pero Mateo nos presenta también a Cristo como el rey que va a reinar en el milenio. El rey que va a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, ahora que estamos estudiando todas esas figuras, encontramos esta figura que nos estamos ocupando hoy, que es el Cordero de Dios. Fíjese que el Señor murió como un cordero llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Él al morir en la cruz del Calvario, Él murió por toda la raza humana, o sea que la sangre derramada de Cristo le puede limpiar de todo pecado y perdonar todo pecado a todos los hombres. Pero pues cuando estudiamos la Biblia nosotros nos damos cuenta que la muerte de Cristo solo es aplicable a los creyentes, a su iglesia, a los escogidos y predestinados, porque no es para todos la salvación. Vuelvo a repetir, eso no significa que su sangre no es eficaz para limpiar los pecados de toda la humanidad, pero el propósito eterno de Dios es rescatar a su esposa, rescatar a su iglesia. Entonces, nunca olvidemos que estos asuntos de los cuales estamos ocupados son eternos. Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Y en el trono de Dios aparece eternamente como un cordero inmolado. Quiero que usted vea esto porque puede ser que usted ya haya escuchado muchos mensajes acerca de Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero el asunto es que en Apocalipsis 5:6, donde nos revelan el trono de Dios, y en Apocalipsis 13:8 también nos muestran que el Cordero de Dios aparece en el trono de Dios, y en el 13 habla de los que no son salvos, que los que no está escrito su nombre en el libro de la vida, a ellos
no los escogió Dios ni los predestinó. Entonces, gracias al Señor que ahora entendemos más la Biblia. Hace muchos años yo no entendía muchas cosas de la Biblia, pero ahora entendemos mucho más porque desde que Dios nos reveló, porque eso lo recibimos por revelación, lo que es la preexistencia, nosotros fuimos abiertos de los ojos como que Dios nos hubiera quitado una venda para que podamos entender en una forma más exacta el plan eterno de Dios. O sea que el plan eterno de Dios es desde la eternidad pasada. Nos es aplicable en la persona de Cristo desde la eternidad pasada. El pecado entró por Satanás, ¿verdad? Y luego Satanás se lo metió al hombre, ¿verdad? Entonces, pero como estuve predicando el domingo, que la Biblia tiene plenitud de interpretación. Y si nosotros nos quedamos como niños en Cristo, nosotros solo vamos a entender lo superficial de la Biblia, pero no nos vamos a internar en la revelación que es más profunda, porque ese mismo libro, al decir que tiene 7 planos interpretativos, estamos afirmando que tiene plenitud de interpretación, lo cual significa que Dios revela por grados su palabra. Hay personas que les ha revelado muchas cosas superficiales como niños en Cristo. A otros les ha mostrado más cosas como adolescentes, espiritualmente hablando. A otros les ha revelado como jóvenes espirituales. A otros les ha revelado como padres espirituales. Y aún a otros les ha revelado como abuelos espirituales. Entonces, Dios nos ha ayudado para entender que no fue en el huerto del Edén donde Dios creó al hombre como nos han enseñado, sino que en el huerto del Edén Él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él y vino a ser alma viviente. Entonces, en la hechura del hombre, allí en el huerto del Edén, allí se nos muestra a un hombre que, debido al soplo divino que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre, Él viene a ser un alma viviente. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios, antes de que nos pusiera como seres vivientes aquí en la tierra, nosotros estábamos en la esfera espiritual. Y allí en la esfera espiritual es donde se llevó a cabo lo que Dios nos dio como espíritu. Y que aquí solo venimos a exhibir lo que es nuestro eternamente. Le ruego que abra su espíritu a las eternidades. No se embote en un pensamiento estrecho. Abra su entendimiento. Nosotros venimos de una eternidad y vamos para otra eternidad. Y el periodo de en medio de las eternidades, o lo que está en medio de las eternidades, se llama tiempo. Y ese es como un puente que hay que pasar de la eternidad pasada, pasar por ese puente y llegar a la eternidad futura. O sea que Dios, sus planes son eternos con nosotros. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos pasajeros, somos peregrinos. Nosotros somos espíritus que están corporificados. Y Dios nos pasa por este puente que se llama tiempo. Entonces es muy importante para usted, mi hermano, que entienda que en la eternidad pasada sucedió nuestra creación. En el tiempo, nuestra hechura y formación. Y en la eternidad futura, nosotros vamos a aparecer resucitados, pero note bien, en la eternidad pasada nosotros solo somos espíritus, no somos seres con alma y cuerpo, solo somos espíritus. Pero aquí en el tiempo pasamos por la encarnación.
Dios mismo tiene que pasar por este proceso. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, este viaje, esta ruta, este tiempo que nosotros pasamos aquí en la tierra, debemos entenderlo con toda claridad. Que en la eternidad pasada nosotros fuimos creados, Génesis 1:27. Y eso está corroborado y confirmado por Isaías 43:7, donde dice que todos los llamados de su nombre, para gloria de Él, para expresión de Él, los creó, los hizo y los formó. Entonces yo quisiera, por favor, que usted en este día ponga atención a lo que le estoy enseñando, porque nosotros como espíritus somos creados. En el tiempo adquirimos alma y cuerpo, y en la eternidad futura nosotros estaremos resucitados, escuche bien, resucitados de nuestro cuerpo físico, para que el cuerpo físico en resurrección sea el templo que contiene nuestro espíritu y nuestra alma, que contiene nuestro espíritu y nuestra alma. Esa enseñanza está muy, muy bien tipificada en el Antiguo Testamento. Cuando usted estudia el tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y usted se da cuenta que el atrio es la parte de afuera, que representa el cuerpo humano. El lugar santo representa el alma de la persona y el lugar santísimo representa el espíritu de la persona. Por tanto, nosotros tenemos que entender todo eso para poder entender cómo es nuestro paso a través de esta tierra. Nosotros pasamos a través de esta tierra como tabernáculos para llegar a ser los templos cuando ya se toma posesión de la tierra. Le estoy hablando en parábola, porque esa es una enseñanza pura en la Biblia para entender nuestro proceso. Entonces tomaré unos minutitos para explicar el proceso, porque nosotros somos procesados para regresar a Dios. Salimos de la esfera espiritual y allí en la esfera espiritual es donde nosotros tuvimos problemas. Allí fue donde fuimos engañados. Si no, nosotros al nacer en esta tierra naceríamos perfectos. Cuando usted estudia despacito la Biblia y con claridad, usted se da cuenta que cuando Dios hizo al hombre aquí en la tierra, Él lo muestra como una persona no caída. O sea que cuando Él dice hagamos al hombre y sopla Él en el muñeco de barro y resulta ese hombre como alma viviente, Él es alguien que tiene la composición de espíritu, alma y cuerpo. Pero eso solo lo está usando Dios como una metáfora para que usted entienda su origen. Usted en su origen es un espíritu que al soplarlo en el barro usted adquiere alma. Entonces usted se vuelve un ser tripartito con el soplo divino, pero eso solo se lo está mostrando Dios para que usted conozca su origen. Su origen es espiritual. Usted y yo somos espíritus que hemos venido a esta tierra para introducirnos al tiempo, y en el tiempo adquirimos alma y cuerpo, pero ambos caídos. Ninguno nace en esta tierra sin problemas de tener un alma corrupta y un cuerpo caído. Sí, es cierto que toma 12 años para mostrar que somos eso, porque nacemos en inocencia. Pero luego, en cuanto llegamos a 12 años de vida, nosotros somos responsables de nuestros hechos. Entonces el proceso tiene una explicación. Cristo muere en la cruz como el Cordero de Dios para tratar con el pecado y los pecados. Hay muchos versículos que explican todo este proceso. Y aquí vamos a considerar 5 versículos, porque estos 5 versículos nos enseñan
que nosotros, primeramente, somos pecado. Nosotros somos pecado, como una fábrica de pecados. Nosotros somos pecado en singular y nosotros producimos pecados. Es lo que sabemos hacer. Desde que la persona tiene 12 años, esa persona se manifiesta en ella que ella es una fábrica que se llama pecado y que ella produce pecados. Y por eso nosotros necesitamos a un cordero, porque no podemos acercarnos a Dios sin el cordero, que es el que nos da derecho. Es una ofrenda. O sea que Dios se encarnó para volverse una ofrenda que se recibe a sí mismo para perdonarnos a nosotros. Entonces los versículos donde usted puede darse cuenta que es una fábrica, que es pecado en singular, es 2 Corintios 5:21 y Hebreos 9:26. Al leer usted esos dos versículos, usted se da cuenta que el Cordero de Dios sirve para tratar con esas dos cosas que son un problema en nosotros. Pero también trata con el producto de ese pecado. Y el producto de ese pecado está en 1 Corintios 15:3, en 1 Pedro 2:24 y en Hebreos 9:28. Entonces, en la redención, Cristo, el Cordero de Dios, satisface los requerimientos de Dios. Dios ha puesto requisitos para que el hombre pueda volver a Él, porque el hombre perdió la gloria primigenia con la cual Dios lo crió. Entonces ahora el hombre necesita primariamente una ofrenda que se llama Cordero, el Cordero de Dios. Entonces Dios mismo se proveyó como un Cordero para perdonarlo a usted y a mí. Esta es una bendición grandísima. Dios está tomando toda la responsabilidad de su criatura. Mire, Él no nos ha dejado abandonados, bendito sea Dios, nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Oh, bendito sea Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere recuperar en nosotros y por lo cual necesita ser Él un cordero para satisfacerse a sí mismo? O sea que Dios, como Padre, nosotros lo ofendimos, nosotros caímos, fuimos separados de Dios, perdimos la justicia de Dios, perdimos la santidad de Dios y perdimos la gloria de Dios. Fíjese que ahora para mí es fácil entender Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que por cuanto todos pecamos, perdimos esa gloria, éramos gloriosos en la creación de Dios. En la creación como espíritus nosotros éramos gloriosos. Fíjese que cuando uno lee las figuras de Génesis, por ejemplo, dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. ¿Sabe usted quién es Adán, verdad? Es tipo de Cristo. ¿Y sabe usted quién es Eva, verdad? Es tipo de la iglesia. Pues nosotros estábamos desnudos, es decir, nosotros estábamos sin cuerpo. Estábamos sin cuerpo antes de venir aquí. Esa es la figura de Adán y Eva para enseñarnos la vida espiritual. Pero no nos avergonzábamos, quiere decir que en nosotros no había pecado. Siendo espíritus no había pecado. Pero de repente nos pasó lo que le pasó a Satanás, que a él lo crearon como un espíritu perfecto, pero hasta que fue hallada maldad en él y tuvieron que destituirlo. Pues nosotros somos también una historia igual que el enemigo. Nosotros fuimos destituidos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire, algunos no entienden estos mensajes, porque no han invertido tiempo en estudiar la palabra. Pero gloria a Dios por todos los que hemos invertido tiempo, porque ahora sabemos que lo que perdimos principalmente fueron tres cosas. Nosotros perdimos la justicia, nosotros perdimos la santidad de Dios y también perdimos su gloria. Por eso Él tuvo que cerrar el camino, porque el propósito original de Dios era que nosotros fuéramos alimentados
con su propia vida, que fuéramos los que expresaban su propia vida, y por eso cerraron el camino del árbol de la vida, porque nosotros perdimos la justicia de Dios. Ya no estábamos, al pecar ya no estábamos justificados delante de Él. Al pecar nos separamos de Él, que Él es santo, santísimo, y al pecar nosotros perdimos también la expresión de Dios, su gloria. Así que gracias a Dios que en esta mañana estamos entendiendo que para recuperar la justicia de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios, Dios tiene que encarnarse y ser un cordero para ayudarnos a pasar aquí en este puente del tiempo y ser perfeccionados y ser recuperados de todo eso que perdimos, para que seamos los gloriosos que fuimos antes. Y bendito sea Dios que Apocalipsis nos muestra lo que éramos antes, nos muestra la nueva Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Juan pudo ver que Él es la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Somos esposa de Cordero. Por eso estoy hablando del primer aspecto de Cristo en la redención, es que nosotros, aleluya, somos o fuimos creados gloriosos. Y la nueva Jerusalén muestra lo que nosotros éramos. Mire, no hay pierde. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que ya fue. Nada hay nuevo. Nosotros podemos ver la nueva Jerusalén, eso éramos nosotros. Éramos joyas preciosas ante Dios, éramos minerales de mucho valor, la esposa del Cordero. Así nos creó Dios, como la esposa del Cordero. Por eso es que Adán y Eva sirven para entender que Dios en la esfera espiritual nos creó como esposo y esposa, Cristo y la iglesia. Por eso les doy siempre el verso de oro, Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, nos muestra que fuimos hechos en Adán, creados en Cristo Jesús. Entonces, estos requerimientos de Dios no pueden ser satisfechos por ningún hombre natural. Así que se necesita a alguien que nos pueda o que los pueda llenar, y es solo por medio de Cristo, el Redentor, el Cordero de Dios, designado por Dios para llenar todos los requisitos de su justicia, de su santidad y su gloria. Por eso vuelvo a hacer énfasis en este proceso. Nosotros éramos gloriosos, ahorita estamos caídos, pero regresamos otra vez gloriosos. O dígame si no es cierto que Pablo en Efesios 5 dice que Dios por medio de la palabra está santificando a su esposa para hacerla gloriosa, sin mancha y sin arruga, como era al principio. Oh, gloria a Dios. Gloriosos sin cuerpo, caídos sin cuerpo, caídos con alma y cuerpo, pero luego gloriosos con espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué y para qué es este proceso? Pues Hebreos 2:14 lo dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Nosotros solo tenemos que vencer la muerte. Solo tenemos que vencer la muerte, pero no por nuestra propia cuenta. Nosotros es imposible tener victoria sobre la muerte. Cristo en nosotros es el que vence la muerte. Él ya la venció y ahora la va a vencer a través de nosotros también, porque lo que a Él le pasó como cabeza, le pasa también como cuerpo, le pasa con nosotros que somos su iglesia. Dios diseñó nuestro regreso a Él por medio de Cristo, siendo todas las ofrendas que lo satisfacen a Él. Oh, gloria a Dios. Este mensaje es maravilloso. Si usted le pone atención, en el Evangelio de Juan, el Cordero de Dios significa que es la palabra en la carne. El Cordero de Dios es la palabra en la carne, como el cumplimiento de todas las ofrendas del Antiguo Testamento para efectuar la redención completa de Dios. Cristo es la totalidad de todas las ofrendas. Él no es solamente la ofrenda por las transgresiones, la ofrenda quemada, que es el holocausto, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz, la ofrenda mecida, la ofrenda alzada, la ofrenda de libre voluntad y aún la ofrenda de libación. Con Cristo, como todas las ofrendas,
Aleluya. Tenemos la redención completa de Dios. Cristo, como todas las ofrendas, nos da un regreso al Padre, porque con nuestro pecado nos desconectamos totalmente del Padre. Cristo es nuestro camino nuevo y vivo para regresar a nuestra fuente. Oh, gloria a Dios. A través de Cristo como el Cordero de Dios, llenando todas las ofrendas, podemos entrar a Dios y participar de su vida y de su naturaleza. Eso está en Juan 3:15, ¿sí? Está también en 2 de Pedro 1:4, porque Cristo como el Cordero de Dios nos deja entrar de vuelta a Dios. Por eso es que somos la esposa del Cordero. Nosotros no vamos a entrar ahí solitos. El Cordero es nuestro esposo para que regresemos a Dios. El Cordero es el que se va a casar con nosotros, porque cuando regresemos al Padre en totalidad, juntamente con Cristo, porque usted se va a dar cuenta que 1 Corintios 15 habla de todo eso, que cuando ya haya reinado Cristo, ya haya puesto por estrado de sus pies a todos sus enemigos, aún a la muerte, entonces Él entra casadito y de regreso al Padre con su esposa. Esto es misterioso. Esto no crea que es fácil entenderlo. De acuerdo a primera de Pedro 1:20, todo ya hecho antes que Dios hiciera todas las cosas. Es decir, sucedió en nuestra vida espiritual. Génesis nos ayuda a entender eso. Todo esto que nos enseña Génesis es solo una metáfora y no como estado primigenio. Génesis explica nuestro estado en la vida espiritual. Para entender 1 de Pedro 1:20 es necesario entenderlo bajo su contexto, y el contexto es el versículo 2, donde dice que según la presciencia de Dios, todo ya fue efectuado, que todo fue preordenado antes de la fundación del mundo. Entonces, termino este mensaje con esta pequeña nota que tengo aquí. Dios en la eternidad pasada aprobó a Cristo y lo inmoló desde la eternidad pasada para que en el tiempo, como una sombra, completara el plan eterno ejecutado en la vida del Espíritu. Dios solo está completando físicamente lo que ya sucedió en la vida del Espíritu. En particular, Cristo fue destinado y preordenado para ser el Cordero de Dios, para efectuar su redención eterna. Léalo, está en Apocalipsis 13:8. Nuestra redención es eterna y está revelada en Génesis 3. Allí está revelado en el capítulo 3. Usted puede leerlo cuidadosamente y va a ver que desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue sacrificado para proveer cobertura de nosotros como pieles de cordero. Bueno, Dios me lo bendiga, y si Él nos da vida, continuamos mañana. Hasta la próxima.